Estamos en una serie, hermanos, acerca de lo que Dios bendice. Y la primera parte, hablamos de un personaje. Hablamos de dos personajes, digamos, dos personas a las que Dios bendijo en la palabra del Señor. ¿Quiénes eran? Job. ¿Ah? No, bueno, sí, pero esa fue la tercera, la familia. Primera vez fue Job y Jabes. Muy bien, Job y Jabes. Y vimos cómo Dios bendijo a Job y cómo Dios bendijo a Jabes. Y también hablamos que Dios bendice familias. Y hablamos de la familia de Abraham, de la familia de Abraham. Y hoy vamos a hablar de otra familia. Hoy nos corresponde que Dios bendice familias y vamos a hablar de la familia de Obed-Edom. Obed-Edom. Y eso está en varios pasajes de la Biblia, pero está especialmente en Crónicas, así es que ustedes van a tener que buscar su Biblia. Y siempre, hermanos, les digo que traigan lapicero para escribir, para tomar notas. Y ya tengo como años de decir esto y todavía veo que hay personas que no traen lapicero, no escriben. Y les voy a explicar una vez más por qué yo les digo que traigan lapicero y escriban, porque lo que ustedes me escuchen a mí decir, ustedes van a olvidar como el 70%. Qué decepción, ¿verdad? Tanto trabajo para que a ustedes se les olvide el 70%, dentro de unos días ya no se va a acordar del 70% de lo que yo voy a hablar acá. Pero si ustedes escriben, ustedes van a recordar por lo menos el 65%. Pero si no escriben nada y si menos no lo repasan tampoco, entonces van a olvidarlo. Entonces yo les digo que escriban, ya sea en el celular o con un cuadernito. Todos deberían de comprar un cuaderno ahora en enero y ahí poner mensajes del 2001. Y eso les va a servir para que ustedes en su casa lo compartan con su hijo, con su hija, con su abuelito, con su abuelita, con su vecino, con quien usted quiera compartir la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver la importancia de que nosotros tengamos la presencia de Dios en nuestras casas. Muy bien, les cuento rápidamente así el contexto de esta historia. Es que un poquito antes, les voy a hablar desde antes, es que Israel estaba en guerra, siempre, todo el tiempo estaba en guerra con los filisteos. Y en aquel tiempo el rey era Saúl y luego también o simultáneamente el sacerdote era Elí. Ahora, los filisteos el sumo sacerdote era Elí. Los filisteos tenían guerra constante contra Israel. Y lamentablemente estos dos líderes principales de Israel, Samuel y Elí, habían perdido la visión de Dios y habían dejado de estar consagrados a él. Saúl se sentía muy confiado de que él era el rey ungido, y Elí se sentía muy confiado de que él era el sacerdote ungido. De manera que habían perdido el temor de Dios y daban su posición y su liderazgo por un hecho. ¿Qué pasó entonces? ¿Sabía ustedes cuántos de nosotros hemos perdido a veces la visión? ¿Ah? Bueno, ya he perdido un poco la visión. Decirle que después de cierta edad ya uno, bueno, yo en mi caso no veo de lejos. Jorge y yo somos complemento en casi todo. Yo no veo de lejos y él no ve de cerca. Entonces es perfecto cuando vamos manejando, él ve de lejos y yo le digo las cosas que están cerca. Dios en todo nos ha complementado. Pero saben que nosotros muchas veces hemos perdido no solamente la visión física, sino la visión espiritual. Y cuando nosotros tenemos años de estar en el ministerio, de servir al Señor o de ser cristiano, simplemente de ser cristiano. ¿Cuántos años tiene usted, Verónica, de ser cristiana? Como 1000 años. Bueno, cuando uno tiene muchos años de estar en el cristianismo, de que, yo tengo un llamado, sí, ya yo sé que yo tengo un llamado. Muchas veces tomamos las cosas como si fueran naturales. Y la vida cristiana no es natural. La vida cristiana, el servicio a Dios, el ministerio, el llamado es algo sobrenatural. Diga conmigo esa palabra, que es muy importante.
es sobrenatural. Y por eso debe ser ejercido con temor reverente y no con familiaridad. Y eso es lo que vamos a ver hoy con este ejemplo. No con familiaridad, o sea, porque yo tenga 30 años, que ya lo vamos a cumplir el 15 de enero, que pisamos esta tierra por primera vez un 15 de enero, el hecho de que yo tenga 30 años de servir al Señor aquí, porque antes de eso ya el Señor, pero digamos 30 años, entonces yo digo, no, predicar, sí, ya yo sé cómo es aquí la cosa, ya me la sé. No, yo siempre tengo que tener ese temor reverente en mi corazón de que, como le digo yo al Espíritu Santo, y ayer le decía en la mañana, Señor, yo voy a predicar, pero si tú no tocas el alma y el corazón y no abres los ojos del entendimiento de mis hermanos, nada va a pasar. Esto van a ser címbalos que retiñen, nada más. Porque esto es algo sobrenatural. Y yo me puedo preparar, y hermanos, y mi esposo es testigo de que yo realmente me preparo. Usted me escucha aquí y tal vez esto va a durar unos 40 minutos, pero para 40 minutos que yo predico, yo a veces he estudiado 8 horas, 6 horas, 5 horas. Les contaba ayer a los hermanos que nosotros tenemos un programa bíblico que me costó, porque bueno, yo lo pagué, me costó más de $1,000 y duré como 2 años pagándolo. Es un programa que tiene más de 7,000 libros, que tiene diccionarios, concordancias, diccionarios bíblicos, concordancias, libros de la arqueología de aquel tiempo, y algunos datos de lo que yo le voy a dar hoy no están en la Biblia. Si usted lee la Biblia, usted no va a encontrar que eso fue por tal cosa, sino que eso lo encuentra en las costumbres o en la arqueología bíblica. Todo tiene un fundamento y una razón de ser. Pero lo que les estoy diciendo, hermanos, es que esto no es un pa' allá y pa' acá. ¿Me doy a entender, hermanos? Tenemos que tomar las cosas del Señor en serio. Y Elí y Saúl, ya Saúl como, yo soy el rey ungido, yo tengo la autoridad y aquí yo hago lo que se me ocurre y como yo digo, así es y punto. Porque tenía toda la autoridad, efectivamente era máxima autoridad en Israel. Pero a él se le olvidó que era Dios quien lo había puesto, y así como Dios lo había puesto, Dios lo puede quitar. Y hay gente que dice, no, hermana, pero el llamado de Dios es irrevocable. Lo que ese versículo quiere decir no es que por el hecho de que usted esté en una posición que Dios le ha dado eternamente y para siempre. No, eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que Dios no se está arrepintiendo cada vez que llama a alguien. Si Dios llama a alguno de ustedes al ministerio, a servir, bueno, a todos nos ha llamado. Aquí no hay nadie que no haya sido llamado. Para empezar, todos hemos sido llamados hijos de Dios. Amén. Todos hemos sido llamados. Y Dios no dice, sí lo hago, no lo hago. No, el llamado de Dios es irrevocable. Si Dios te llamó a ser hijo de Dios, eso no va a cambiar. No importa si usted se porta como un chancho sin ley, Dios te ha llamado. Pero si usted se porta como un chancho sin ley y no como un hijo de Dios, usted va a perder el llamado de Dios en su vida. ¿Me doy a entender? Y eso le pasó a Saúl y le pasó también a Elí. Ellos, por causa de que ya vieron como algo muy familiar el ministerio, perdieron la reverencia. Y hermanos, el menosprecio a la presencia de Dios solo trajo derrota a Israel, muerte y pérdida de la presencia de Dios. Eso fue lo peor que sucedió, porque los filisteos entonces se llevaron el arca de Jehová a su tierra y con esto irritaron más al Señor y trajeron juicio sobre ellos también. Ahora les voy a explicar qué era el arca. Yo a todos ayer les mandé una foto por el WhatsApp de la iglesia de el arca. ¿A quién le llegó esa foto? Bueno, al que no le llegó, desbloquéeme. Al que no le llegó, hágame el favor y desbloquea el número de Comunidad Carismática de Amor o lo mete en sus contactos, porque puede ser que el número de Comunidad Carismática de Amor no esté en sus contactos. Pero si yo les mando mensajitos, hermanos, que no crean que yo paso mandando mensajes todos los días. Pero si yo le mando un mensajito, no es porque yo estoy de desocupada y de ociosa. No, créame que tengo mucho trabajo. Pero les mando mensajitos porque los amo y porque quiero que ustedes aprendan y que ustedes sean bendecidos. Amén. Entonces usted pone en sus contactos el
contacto Comunidad Carismática de Amor y así les llegan los mensajes que yo con mucho amor les mando. Les mandé una imagen del arca. Si ustedes la vieron y prestaron atención, que espero que le presten atención a las cosas que yo envío, el arca era, digamos, como esto y aquí tenía unos querubines. Entonces, en esa arca, dentro de esa arca que Dios había mandado hacer, ahí adentro los israelitas habían guardado las tablas que Dios le había dado a Moisés, que por cierto dicen algunos teólogos que ahí estaban los pedazos de la primera tabla que Moisés había despedazado y luego la otra tabla completa que Dios había vuelto otra vez. Bueno, esa fue Moisés que tuvo que volver a traer, a hacer la tabla. Entonces, ahí estaba guardada en el arca de Jehová. Esa arca era símbolo ¿de qué? De la presencia de Dios, de la presencia de Dios. Y los filisteos, en una de esas guerras que tuvieron con los israelitas, raptaron el arca y fueron y la pusieron a los pies de su Dios, de su ídolo, de su Dios Dagón. Dagón era uno de los ídolos de los filisteos. Y ellos lo pusieron ahí a los pies, proclamando la superioridad de Dagón sobre el Dios de Israel. Pero resulta que el ídolo ahí lo dejaron, ¿verdad? Yo me imagino así en un altar y ahí Dagón grandotote. Bueno, la Biblia en cuadros para niños, que yo me acuerdo, cuando mi mamá me la leía, yo era una niña, se veía Dagón así bien grandote, ¿verdad? Y ahí, bueno, el arca a los pies de Dagón. Entonces, dice que el otro día encontraron a Dagón que se había caído. Y entonces todo el mundo, ay, ¿cómo se cayó Dagón? Seguro hubo un terremoto aquí adentro, ¿verdad? Y entonces volvieron a sentar a Dagón otra vez. Y el otro día, otra vez Dagón estaba caído, pero esta vez se le había cortado la cabeza y se le habían cortado las manos. Ya no podía pensar ni podía actuar. Nunca pudo a pensar ni actuar, pero era como a ver si los filisteos entendían el mensaje que Dios les estaba mandando, que los ídolos ni oyen, ni ven, ni actúan, ni hacen nada, no importa cuánto usted les hable, ¿verdad? Entonces ya ellos empezaron a preocupar y dijeron, aquí hay algo malo. Y empezó una peste en todos los filisteos que dice que a ellos les salieron tumores. Y dice los estudiosos bíblicos que probablemente esa fue la peste bubónica, lo que les dio a los filisteos, que la peste bubónica en realidad, donde habla de tumores, la palabra tumores en la Biblia es inflamación, y la peste bubónica lo que da es que se inflaman los ganglios, entonces se les hacen pelotas aquí en las ingles, aquí en las axilas, en todas las partes donde hay ganglios se inflama y se le hacen pelotas, y esos eran los tumores que tenían los filisteos. Y esto se confirma porque los filisteos se asustaron tanto que fueron a donde sus adivinos y sus sacerdotes de sus dioses falsos y les dijeron, uy, ¿ahora qué vamos a hacer? Estamos llenos de tumores y nos duelen, y tenían calentura. Y bueno, la peste bubónica es una de las pestes que se transmite más rápidamente. Millones de personas murieron de peste bubónica antes, ¿verdad? Gracias a Dios, pues creo, no sé si todavía existe la peste bubónica, espero que no. Pero es transmitida por los ratones. Los ratones son los principales transmisores. Entonces resulta que los sacerdotes de los filisteos les aconsejaron hacer tumores y ratones de oro y mandarlos como una ofrenda junto con el arca del pacto. Manden esa arca otra vez de regreso. Les dijeron, pongan unas vacas que acaban de parir y encierren a los terneros y pongan las vacas en un carro nuevo, pongan ahí el arca, pongan ahí los tumores de oro y los ratones de oro y dejen a las vacas irse. Y si las vacas agarran directo para la tierra de Israel, es que verdaderamente por causa de haber robado el arca estamos infestados con esta peste. Y así lo hicieron. ¿Y qué creen que hicieron las vacas? Directo para la tierra de Israel. Entonces así, allá en Israel, dice que unos siervos de Dios vieron el arca y la trasladaron a la casa de un tal Abinadab. Allí en la casa de Abinadab, el arca estuvo por 20 años. Pero dice en 1 Samuel 7,
Les voy a dar un espacio para que la escriban. 1 Samuel 7, del 1 al 17. Ahí pueden leer esa historia. Dice que durante esos 20 años, el pueblo de Israel se lamentaba porque parecía que el Señor los había abandonado. Hasta que David finalmente llevó el arca a Jerusalén. Y hasta que David llevó el arca a la tierra, bueno, en realidad cuando el arca llegó a Israel, entonces la victoria regresó a los israelitas. Y Elí y Saúl se murieron el mismo día. Quienes habían perdido la visión de Dios se murieron. Y Dios levantó a Samuel como un sacerdote. Y Dios levantó a David como el rey sobre Israel. Ahora, está interesante la historia, hermanos. ¿O ya se durmieron? No, están despiertos. No hay un abanico por aquí que sirva. Yo no estoy aquí asando. Vamos a ver el evento en que el arca era llevada de casa de Abinadab. ¿Y por qué no llegó a Jerusalén? Porque este evento es muy importante. Eso está, apunten, 2 de Samuel 6, del 1 al 10. 2 de Samuel 6, del 1 al 10. Y lo vamos a leer todos juntos. 2 de Samuel 6, 1. Dice, bueno, ahí está, vean. Qué chicos los de multimedia. Excelentes. Les damos un aplauso a ellos. ¿Qué les parece? Porque ellos estaban haciendo un buen trabajo, gracias a Dios. Ay, qué rico. Gracias. Sí está perfecto, amor. Dice, muy bien, leamos, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. 30,000 hombres. Se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que lo acompañaba para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Vean, hermanos, cada palabra de la Biblia tiene un significado y es importante. Vean que aquí ya de plano, de primera entrada, está diciendo que el arca de Dios no era cualquier mueble. En el arca de Dios se invocaba el nombre de Jehová de los ejércitos, que era el nombre de Jehová, guerrero, y también está diciendo que tiene su trono entre los querubines. Y recuerden que en el arca, en esa parte que estaba encima del arca, que se llamaba el propiciatorio, ahí habían 2 querubines, uno que venía para acá y otro venía hacia acá, con las alas así extendidas. Todo eso era de oro, el arca era de acacia recubierta de oro. Bueno, era una maravilla, algo hermosísimo. Pero aquí de primera entrada, imagínense que David convoca a todo el pueblo. No estamos hablando de 4 gatos, ¿verdad? Estamos hablando de por lo menos 1,000,000 de personas que vienen todos contentos a celebrar. Ya el arca está otra vez entre nosotros y David la va a llevar a su lugar, a Jerusalén, donde debe estar. Todos bien contentos. Y dice que entonces, porque lo primero que quiso hacer David cuando subió al trono era traer el arca a Jerusalén. Dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Ojo ahí. Igual que habían hecho los filisteos. Habían trasladado el arca sobre un carro nuevo. Bueno, dice que se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Mientras se llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya. Dice, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Qué es un salterio? Un salterio es un tipo de arpa, pero tiene una cantidad diferente de cuerdas que ahorita no me acuerdo. Pero ellos iban haciendo una fiesta de adoración y de alabanza. ¿Eso es bueno, hermanos? Claro que sí. Claro que sí. Siempre que estamos en la presencia de Dios, hermanos, ustedes y yo tenemos que adorar con alegría, no como si estuviéramos muertos, porque no estamos adorando a un ídolo muerto.
Amén. Tenemos que adorar con alegría. Cuando estamos cantando, cantar con fuerza. Cuando estamos levantando nuestras manos, no como anémicos. Si estamos danzando, danzar con excelencia, con alegría. Amén. Porque, hermano, el hecho de que tengamos una mascarilla no nos impide adorar. Amén, hermanos. Eso es muy importante que lo entendamos. Y entonces dice que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaban. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa. Allí mismo lo hirió Dios por aquella temeridad. Subraya esa palabra, temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. David se entristeció por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo me voy a llevar el arca para mi casa? Es capaz que me cae una maldición a mí, o se mueren mis hijos. No. De modo que David no quiso llevar a su casa el arca, sino que ahí salió un hombre que se llamaba Obed-edom, el Geteo. Geteo quiere decir que era de Gat. Y entonces David dijo: oiga, usted que vino aquí a ver, seguro era tico, ¿verdad? Llegó a chepear, dijo: pero ¿cómo, verdad que se murió alguien? Yo escuché que alguien se murió. Y le dijo David: ¿sabe que usted tiene un espacio en su casa donde podamos guardar esta arca? Y el otro dijo: sí, está bien, señor, está bien, guardémosla ahí. Y se llevaron el arca para la casa de Obed. ¿En qué consistió, hermanos, el error del rey David? Bueno, en primer lugar, él no consultó a Dios cómo tenía que llevar el arca. Hermanos, la obra de Dios dijimos que es sobrenatural. Nosotros no lo podemos hacer con ideas humanas. Vean, yo les contaba la vez pasada que a nosotros, por ejemplo, nos han dicho que en la iglesia hay que hacer marketing. O sea, hay que hacer mercadeo. Como si eso fuera una empresa cualquiera. ¿Y cómo se hace mercadeo? Compremos like en Facebook. Hagamos esto, hagamos lo otro. Son ideas y tal vez pueden ser ideas buenas, ¿verdad? Yo no estoy en contra de la tecnología, pero yo no creo que la iglesia va a crecer por marketing. Y hay iglesias que lo hacen. Y cuando usted entra a la página de Facebook o de las redes sociales de Instagram o de YouTube o etcétera, usted dice: wow, esta gente está volando. Qué maneras de tecnología. Pero yo quiero decirles a los de multimedia y a todos ustedes, hermanos, que la obra de Dios y lo que ustedes están haciendo no se hace solamente con conocimiento humano y con ideas humanas. Y David dijo: como los filisteos la mandaron en un carro nuevo y con vacas nuevas, vamos a ponerle también nosotros bueyes nuevos. O sea, que eran bueyes. ¿Cuántos de ustedes saben que los bueyes hay que entrenarlos? Por ejemplo, los bueyes que se usaban en las yuntas, se ponía un buey viejo y un buey nuevo. ¿Para qué? Para que el buey viejo le enseñara al buey nuevo, lo fuera guiando. No, pues estos pusieron dos bueyes neófitos que no tenían madurez, que aún no tenían experiencia en cargar cosas. Hay gente que dice: pero ¿por qué no pone fulanito a menganito? Él tiene muy buenas intenciones. Y nosotros muchas veces hemos tenido reservas. Una vez una persona nos dijo: yo quiero dar un testimonio, estoy emocionado, déjenme pasar ya. Y le dijimos: no, todavía no. Hasta que lo escuchemos el testimonio, y aquí hay un orden. Aquí no es que a usted se le ocurrió hoy hacer tal cosa y va a venir a pararse al frente a hacerlo. No, así no son las cosas, y gracias a Dios no lo hicimos porque no, definitivamente no era algo de Dios, era algo del impulso. Pero en la obra de Dios nosotros no actuamos por impulso. Tenemos que actuar motivados por el Espíritu Santo y de la forma que el Espíritu Santo dice que se hagan las cosas. Ellos llevaron el arca en un carro nuevo. Esa no era la manera que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque Dios había estipulado que el arca fuera transportada en los hombros de los levitas, que debían de santificarse.
decía que tenían que ser llevada por bueyes. De hecho, el arca tenía en las esquinas unas argollas y ahí metían un palo, ¿verdad? Una barra, y entonces agarraban la barra y la levantaban en los hombros. Nadie tenía que tocar el arca. Todo eso lo dejó Dios claramente estipulado. Y otra cosa es que Usa era hijo de Abinadab. Imagínense que Usa se había criado con el arca en su casa. Cuando llegó, los filisteos mandaron el arca, Abinadab seguro puso el arca ahí a la par del microondas. Y Usa, que era un chiquillo de 5 años, se había criado viendo el arca ahí todos esos años. Digamos que ya Usa tenía 25 años. O sea, desde los años había visto el arca ahí. Entonces para Usa eso era algo muy familiar. Y como en la casa de Abinadab el arca no había producido nada, ni bueno ni malo, entonces Usa no tenía el entendimiento de que el arca era sagrada. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Sí me siguen? ¿Saben ustedes qué significa Usa? Usa, el nombre significa fuerza humana. Y hermanos, les repito, con las fuerzas humanas usted no va a poder ser ni siquiera un buen cristiano, ni siquiera un buen papá, ni siquiera una buena mamá, y mucho menos va a poder servir al Señor en una cosa. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no se hace con habilidades humanas, sino que se hace a la manera de Dios y con la habilidad de Dios. Y la presencia de Dios debe ser traída a la forma de Dios. Ahora hay muchas formas en las iglesias para traer, y lo pongo entre comillas, la presencia de Dios. Algunos ponen luces, hay luces, ¿verdad? Otros echan humo, otros apagan todas las luces, otros prenden todas las luces. Y hay un montón de formas, hermanos, y hay gente que manipula en el altar. Pero esas son formas humanas. Yo he visto este altar lleno de gente llorando, convirtiéndose al Señor. Pero el punto es, si yo tengo emoción porque fui a un encuentro y me gustó y me dieron una palabra y yo estoy aquí emocionado, llorando porque fui a Metamorfosis y entonces vine y me arrepentí, pero ¿es esa conversión real, duradera, permanente, o es algo que llegó solamente a las emociones? Porque si esta obra fuera por emociones, hermanos, qué fácil sería manipular y llegar a las emociones. Y traemos cantantes y traemos, ¿verdad? Luces, cámaras y acción, y esto, mire, se llena. Pero la obra de Dios no se trata de esto. Y hermanos, David tenía una motivación del Espíritu Santo, y yo creo que nosotros muchas veces tenemos motivación del Espíritu Santo para hacer algo, pero la intención no es suficiente. ¿Cuántos de ustedes tienen buenas intenciones? Levanten la mano. Claro, todos. ¿Cuántos de ustedes con buenas intenciones, como dice el dicho, quería hacer una gracia y hice un sapo? Claro que sí, porque hemos actuado impulsivamente con una buena intención, pero la buena intención no es suficiente. Usted tiene que ser un hombre y una mujer que camina según el impulso del Espíritu Santo, y aunque Dios le dé un impulso, usted tiene que orar y decir, ok, muy bien, Señor, tú me estás diciendo que haga esto, pero ahora dime, ¿cómo quieres tú que yo lo haga? Me encantó el miércoles, yo le dije a Jorleni, usted puede dirigir la oración, que tenemos culto de oración, hermanos, tome esto en serio, culto de oración todos los miércoles a las 7:30 por Facebook. Y yo le dije a ella, y ella me dijo, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y yo dije, Dios la va a respaldar, porque está ubicada. Ella sabe que no es en el nombre de Jorleni Godínez, es en el nombre de Jesús que hacemos todo. Don Douglas, usted para ser un comerciante, usted tiene que pedirle al Espíritu Santo, ¿cómo quieres que lo haga? Antes de meterse en un negocio, ¿tú me estás guiando? ¿Tú quieres que yo haga esto?
porque necesitamos pedirle la dirección al Señor, el servicio a Dios, y usted como cristiano, todo lo que usted hace es ministerio. ¿Me escuchó? Si usted, vea, tal vez a usted le va a parecer esto risible, pero yo para cocinar, yo le pido a Dios que me ayude. Dame sabiduría. Cuando voy al súper, oro y le pido al Señor, Señor, ayúdame para saber qué comprar, cómo comprar, para economizar, para no comprar cosas que no voy a usar. Ayúdame, dame sabiduría, porque para mí todo eso es ministerio, y el ministerio y la obra de Dios se hace no con ideas humanas ni con formas humanas. Si usted quiere ser una persona que ande, que camine en el Espíritu, usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo desde las cosas más pequeñas. Antier estábamos en la casa de mis suegros y yo me senté ahí y mi suegro se sentó al frente y empezó a conversarme y empezó a hablarme. Y empezó a abrirme su corazón de cosas, y yo empecé a hablarle y yo sabía que era el Espíritu Santo que estaba hablando. Yo le decía, estaba escuchándolo y yo decía, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, dame sabiduría. Y vi cómo el Espíritu Santo empezó a trabajar en el corazón de él, y él lloraba. Yo nunca había visto a mi suegro llorar, porque es un hombre, ¿verdad?, macho men. Y él se le salían las lágrimas así, ¿verdad? Y yo decía luego a Jorge, qué lindo es cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Y aunque yo tenía cosas que hacer, y aunque los trastos estaban sucios y había cosas que hacer, yo sabía que donde yo tenía que estar era ahí sentada hablando con él. Y yo le decía a Jorge, cuando las aguas se mueven, uno tiene que estar listo para meterse. Si usted no está en el Espíritu, las aguas se van a mover y usted ni cuenta se va a dar. Y van a pasar 20 años con el arca en la casa de Abinadab. No hizo nada. Usted tiene la presencia de Dios, usted tiene el arca de Dios, pero ¿sabe qué? Usted tiene que ser sensible al Espíritu Santo, para que usted se dé cuenta cuando las aguas se están moviendo, y meterse usted en ese momento que el Espíritu Santo está moviendo algo. Así como andamos en el Espíritu. David dice que él, me encanta eso, porque David tenía buenas intenciones, no lo hizo correctamente, pero dice que luego él hizo casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Y dice que el arca de Dios, dijo David en 1 Crónicas 15, hermanos, 1 Crónicas 15, del 1 al 2 y luego del 12 al 15. Dice, dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Vosotros, que sois los principales padres de las familias, ¿dónde están los principales padres de las familias? Aquí, levanten la mano, padres de las familias. Ustedes, a ustedes les está hablando el Señor en esta mañana. Dice, santifíquense ustedes y sus hermanos para que lleven el arca de Jehová al lugar que he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, porque no le buscamos según su ordenanza. Se santificaron los sacerdotes y los levitas para traer el arca de Jehová, y los hijos de los levitas trajeron el arca puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, qué lindo el corazón de David. Dice que era un corazón conforme al corazón de Dios. Eso significaba que David nunca se equivocaba. Se equivocó, y esta vez se equivocó. Usted se imagina lo que es decir, vamos, Usa, sí, venga, Usa, usted, los hijos de Abinadab, lleven el arca, cuídenla, ¿verdad? Y luego, el juicio de Dios cayó sobre Usa y se murió. Y David llegó donde Abinadab. Ya ahí Abinadab, es que no me pasó un accidente. Era culpa de David. David fue el responsable. Yo me imagino que él se sentía mal. Pero entonces fue, sabiendo su error, reconoció su error y escudriñó la ley de Moisés y dijo, aquí tiene que haber un error, no sé cuál es el error, pero lo voy a buscar, voy a saber cuál es mi error para no volver a cometer el error. Eso es lo
lo que hace un corazón conforme al corazón de Dios? Cuando usted se equivoca, cuando usted peca, y todos nos vamos a equivocar, usted va a la palabra de Dios y busca su error, y el Espíritu Santo le va a decir en qué te estás equivocando, para que eso corte toda maldición que quiera venir sobre su vida. ¿Me doy a entender, hermanos? Y la otra cosa es que David le hizo un lugar especial al arca de Dios. Hermanos, usted tiene que tener un lugar especial en su casa para el arca de Dios, para traer la presencia de Dios. Un lugar y un momento. ¿A dónde ora usted? En su casa. En su familia, usted tiene que traer el arca de Dios a su familia. Tiene que tener tiempos con su familia de oración. Amén. Y finalmente vamos a ver cuando el arca dice que en el versículo 2 Samuel 6:11. Vean lo que dice. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom el geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Cuando se le avisó al rey David: ¿sabías, rey, que Dios ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene por causa del arca que está ahí en su casa? David no era nada tonto. Dice que fue y trasladó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando lo llevaron, dice que daban 6 pasos y sacrificó un buey y un carnero. David, vestido de lino fino, danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, con júbilo, con sonido de trompeta, y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. Ahora, hermanos, pregunta: ¿cuál era la diferencia entre Abinadab y Obed-edom? ¿Por qué el arca en 20 años de estar en casa de Abinadab no produjo nada? Pregunta para teólogos, para estudiosos de la... ¿Y por qué en la casa de Obed-edom estuvo 3 meses? ¿Y sabe qué pasó? Solo trajo bendición. La casa que debían al banco Obed-edom, dice que la pagaron en 3 meses. ¿Cuántos quieren eso? La chayotera que no había echado chayotes, echó chayotes como nunca. Regalaron a todo el pueblo. Las gallinas, en lugar de un huevo, daban 3 y 4 al día. La vaca tuvo terneros, 2 terneros. Solo 2, yo creo que ha habido que le quepan a una vaca, ¿verdad? La esposa de Obed-edom, que pasaba chacosa, ahora estaba vigorosa y oficiosa. ¿Cuántas dicen amén? Cada año dice que le daba un hijo a Obed. Y los hijos de Obed, que estaban desnutridos, ahora estaban robustos y vigorosos también. Hermanos, la presencia de Dios trae bendición a tu familia y a tu casa. Y usted tiene que traer esa presencia de Dios, anhelar esa presencia de Dios, porque no basta con buenas intenciones para agradar a Dios, ni siquiera con música, con danzas. Usted puede poner la radio ahí. Hay gente que me dice: pero yo paso con radio tal, todo el día. Eso no trae la presencia de Dios. Solo si usted canta de corazón, ora de corazón. Pero las cosas no son mágicas. Hay gente: yo tengo el Salmo 91 ahí abierto. Eso es un amuleto. No, es el corazón. Es la vida consagrada. Es la dedicación al servicio a Dios lo que hizo la diferencia entre Abinadab y Obed-edom. ¿Sabe qué significa Obed? Significa siervo. Eso significa el nombre Obed, siervo de Edom. Y para traer la presencia de Dios hay que andar y caminar como un servidor. Ahora, pregunta, Fernando, ¿qué hubiera hecho usted? De repente viene esa gran prosperidad a su casa. Esa casita ahí donde usted vive, que está bonita, pero no, Dios quiere bendecirlo y Dios le da una quinta. En lugar de una granjita con 2 gallinas, ahora tienen una hacienda. El hombre se hizo hacendado, ahora tiene caballos, ahora tiene cabezas de ganado. Resulta que usted se convirtió verdaderamente en un hacendado. Cambió el carro, ahora tiene un último modelo. Y Dios lo bendijo. Pero bueno, ahora ya se acabó, porque nos tenemos que llevar el arca.
¿qué hubiera hecho usted? Ah, no, ya yo estoy aquí sentado en la mula, estoy posicionado. ¿Sabe qué hizo Obed-edom? Dijeron, él y toda su familia, ¿para dónde llevan el arca? Ah, no, la llevamos allá a la ciudad de David, es kilómetros de aquí. Yo me voy. Ay, pero ¿cómo? Y las vacas y los chanchos y los terneros y el carro nuevo y la casa nueva y la hacienda, todo lo dejo. Yo me voy detrás del arca. ¿Saben qué, hermanos? Hay gente que se enamora de la bendición. Hay gente que se enamora de la bendición, pero hay gente que está enamorada de la presencia de Dios. Cuando Dios a usted lo bendiga, cuando Dios le multiplique, cuando Dios lo levante, cuando Dios lo exalte, usted no se enamora de eso, usted se tiene que enamorar del Señor y seguir buscando la presencia de Dios. ¿Sabe qué hizo Obed-edom y toda su casa? Ellos dijeron, nos vamos, todos nos vamos, vamos, por favor, le dijo Obed al rey, déjeme irme con el arca. ¿A dónde la van a poner? Allá, yo le hice un lugar especial, déjeme estar a la puerta. Quiero ser el portero. Quiero estar ahí cuidando. Eso es un corazón de servicio. Cuando usted tiene un corazón de servidor, Dios le va a bendecir. Aunque usted esté ahí en la puerta echando alcohol o tomando la temperatura, Dios te va a bendecir, pero usted tiene que servir al Señor, porque la diferencia entre Obed y Abinadab era el corazón de servicio. Mucha gente tiene bendiciones retenidas porque no están sirviendo a Dios, solo se sirven a sí mismos. Solo se están preocupados por su trabajo, por sus metas, por sus asuntos, y están reteniendo la bendición de Dios. Vean, hermanos, lo que dice la palabra del Señor, y apúntenlo porque esta es su tarea para esta semana, que ustedes lean Primera de Crónicas 26. Primera de Crónicas 26 del 4 al 8. Vean lo que dice de Obed-edom. Dice así, y Primera de Crónicas 15, dice, los hijos de Obed-edom y sus nietos, porque la bendición de Dios alcanzó a los nietos. ¿Cuántos de ustedes quieren que la bendición de Dios alcance a sus nietos, a sus postreras generaciones? Yo lo creo. Dice, el primogénito, el segundo, el tercero, el cuarto, el octavo, porque Dios había bendecido a Obed-edom, también su hijo Semaías les nacieron hijos, o sea, los nietos de Obed, que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran hombres valerosos y esforzados. Y también dice, los hermanos, todos estos hijos de Obed-edom con sus hermanos, dice Primera Crónicas 26:8, eran hombres robustos. ¿Cuántos quieren ser robustos? Fuertes para el servicio. Para el servicio, hermanos. Dios te quiere hacer fuerte y robusto para el servicio al Señor. Cuando nosotros le servimos al Señor, ¿sabe qué pasa? Dios nos multiplica las fuerzas, nos da fuerzas como las del búfalo. Eso dice la palabra del Señor. Si usted le sirve al Señor, Dios te va a dar las fuerzas, Dios te va a multiplicar el tiempo, Dios te va a multiplicar los recursos, Dios te va a dar las gallinas que echen 3 o 4 huevos. Gloria a Jesús por eso. ¿Saben que dice también que ellos se convirtieron en adoradores? Porque dice en Primera de Crónicas 15:21 que Obed-edom tenía arpas afinadas en la octava para dirigir. O sea, eran directores de alabanza y también eran porteros de... Hermanos, la familia de Obed-edom fue bendecida porque no se enamoraron de la bendición, sino que estaban enamorados de la presencia de Dios y no quisieron nunca más alejarse de esa presencia. Pusieron al servicio sus dones, sus talentos, su tiempo, sus oficios. Y quiero decirles algo, hermanos, la bendición de Dios no son cosas. La bendición de Dios no son cosas. Yo he hablado aquí de cosas, de carros, de huevos, de chayotes, pero la bendición de Dios va más allá, porque ¿de qué le sirve a usted tener una gallina que eche 4 huevos si esos huevos se los tiran unos a otros en la jupa porque pasan peleando en su casa? ¿De qué le sirve comer carne? Dice Proverbios.
¿De qué le sirve? La bendición de Dios, hermanos, no son cosas. La bendición de Dios sobre nuestros hogares es ver a nuestros hijos, a nuestros nietos y nosotros fortalecidos y robustos sirviendo al Señor. Yo lo creo para mi vida, lo creo para mi familia y lo voy a ver con mis propios ojos. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dios va a multiplicar tus recursos y tu tiempo. ¿Cuántos quieren esas fuerzas del Señor? Levante sus manos ahí donde usted está, o si quiere póngase de pie y dígale: Señor, yo quiero ser como Obed-Edom. Yo este año que tú me prosperes y me bendigas 2021, yo no me voy a enamorar de la bendición, yo no me voy a hacer ambicioso, avaro, yo no me voy a enamorar de mi trabajo, yo no me voy a enamorar de nada, Señor, material. Yo me quiero enamorar de tu presencia, yo quiero servirte como Obed-Edom, yo quiero ser un adorador. Yo levanto mis manos en esta mañana para que tú me des las fuerzas como las del búfalo, que yo pueda estar robusta, que yo pueda ser una mujer esforzada, fuerte para el servicio. Diga conmigo, hermano, que yo sea un varón valeroso, como dice tu palabra, Señor, y pueda guiar a mi familia a buscar tu presencia en la casa. Que yo pueda abrir en mi casa una iglesia, Señor. Convierte mi casa, mi hogar, en un lugar de tu presencia, en un glorioso altar donde te adoremos y te sirvamos como familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo consagro a mi familia para tu servicio en esta mañana. Señor, estoy dispuesto, diga conmigo, estoy dispuesto a dejar mi comodidad para servir a Dios, aunque sea como portero, cuidando el arca y la presencia de Dios en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Dígale gracias. A ver, apláudale como si usted estuviera robusto, fuerte. Aleluya. Gloria a Jesús.